Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en este espacio de Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa de Punto 9 del día de hoy, ya lunes 1 de junio. Estamos arrancando ya el sexto mes del año. ¿Cómo le ha ido hasta ahorita? Vaya añito el que nos ha tocado desde la entrada al poder del señor Alexis Tsipras allá en Grecia. Ha sido un año complicado para los mercados, con mucha incertidumbre, muy dependiente de noticias el mercado, y por lo tanto pues un poco más difícil de estarse prediciendo, me parece a mí, desde el punto de vista técnico. Así que pues en esas estamos y en esas seguimos, porque esas promesas o esas asunciones que tomaba el gobierno de Grecia de que estarían logrando un acuerdo económico con los acreedores de Grecia para este domingo, pues simplemente fracasó, no se dio el tema como tal, y por lo tanto, bueno, pues seguimos atrapados ahí en ese punto muerto, en estas negociaciones que hay para tratar de sacar al buey de la barranca, diríamos aquí en México, ¿no? Para tratar de sacar adelante el problema que tienen precisamente allá en lo que es Grecia. Y bueno, pues el mercado de la mano de esto ha estado relativamente... Yo esperaría que toda esta semana, de aquí al primer pago o hasta que se anuncie un acuerdo, ¿no? Porque todavía lo del primer pago de este mes de junio de Grecia al Fondo Monetario Internacional, pues es algo que podría llegarse a, digamos, retrasar técnicamente sin caer en el impago, pero no necesariamente significar que se ha resuelto esta situación para la crisis esta de deuda que tiene Grecia. Entonces, todo esto hace que de alguna manera tengamos una complicación sobre el tema de precisamente pues ¿qué vamos a hacer por delante con esto? Podremos tener volúmenes muy bajos de operatividad en el mercado, lo cual nos llevaría precisamente a estar teniendo varias, digamos, ¿cómo decir? Podremos tener un mercado tan poco líquido que no sé qué tan volátil o no volátil sea. Alguien me preguntaba por ahí, me dejaba la pregunta en YouTube en el noticiero pasado, ¿qué tan volátil o no volátil va a ser por el tema de Grecia? Yo no tengo muy claro qué tan volátil o no volátil sea, pero sí tengo claro que va a ser más peligroso, porque una liquidez pequeña, ¿no? Cuando pocos participantes están en el mercado, hacen que a la hora de que alguien mete una posición pesada en el mercado, pueda estar detonando un movimiento amplio en el mercado, porque necesita transcurrir más pips el precio hasta cubrir todas, digamos, con las posiciones programadas de otros operadores, toda la posición completa de esa operación que movió al mercado. Entonces, mientras más líquido está el mercado, menos probable que esto pase, menos brusco se mueve el mercado, y mientras menos líquido, más violentos pueden ser los movimientos. También las tendencias, aun cuando se vean muy atractivas porque son de repente amplias, pudieran ser menos sustentables, es decir, donde tú esperas que por la fuerza que lleva el movimiento se siga todavía más hasta la siguiente resistencia, de repente sin más ni más puede pararse y darse la vuelta y caer con la misma vehemencia con la que subió, o viceversa, ¿no? Subir con la misma vehemencia que cayó. Entonces, tenga mucho cuidado estos días, porque mucho de lo que esté pasando en el mercado va a depender de los comentarios que una u otra parte estén vertiendo con respecto a los asuntos de si se va o no a hacer el próximo pago, ¿no? de Grecia a los acreedores, y el otro punto es si se va o no a tener precisamente la situación de el acuerdo, que aunque no se dé este pago de inmediato el 5 de junio, pues implicaría que podría haber un pago consensuado hacia el final del mes, como ya se había explicado.
Entonces, pues ahí tenemos al mercado ahorita. Vamos a hacer el recorrido por las cifras de este mercado el día de hoy. El Dow Jones está en esta mañana ganando 0.27%. De hecho, curiosamente, todas las bolsas en Europa están positivas, aunque con cifras mayormente muy bajitas. El FTSE en plano, totalmente en este momento, en las 6.985 unidades y fracción. El DAX Industrial de Alemania está en las 11.430 unidades, apenas ganando el 0.12%. El CAC 40 de Francia está ganando un 0.57%, las 5.036 unidades. Y el IBEX 35 lo vemos en las 11.271 unidades, ganando medio punto porcentual. En lo que es el tema de Asia, el Nikkei 225 de Tokio prácticamente no se movió tan bien, una muy ligera ganancia del 0.03%, mientras que el Standard & Poor's asiático estuvo perdiendo el 0.7%, sobre todo luego de las cifras del PMI de China, que ya lo vamos a estar tocando en un rato más. En el tema de los commodities, desde la sesión asiática, le decía yo en los breves informativos, teníamos al West Texas Intermediate hacia la baja, 0.20% todavía conserva de caídas, es decir, se ha estado reponiendo en la sesión americana, mientras el dólar ha estado rebotando hacia la baja en esta continuación de días muy muy volátiles en el mercado. Por ejemplo, en el tema del Forex es lo mismo, ¿no? La libra, que hace un rato le comentaba yo que qué bonito seguía avanzando y estábamos a 24 pips de nuestro objetivo. Bueno, pues el día de hoy ha tenido un recorrido de 107 pips de máximos a mínimos, de los cuales desde los mínimos ha rebotado ahorita 75 pips hacia el alza, lo cual, bueno, pues representa que estamos pues ya casi a 100 pips otra vez del objetivo bajista que traíamos desde la semana pasada. En el tema de lo que es esta mañana, el West Texas Intermediate, le digo, estuvo recuperando ya al grado que ahorita está plano, prácticamente en el mismo nivel donde había cerrado el viernes, en 60.32 lo tengo en este momento, y el Brent del Mar del Norte todavía conserva una caída del 0.20%. Oro y plata con movimientos hacia el alza, no todavía muy importantes, pero ya notables, 0.87%, es decir, $10 con 37 centavos la onza gana el oro el día de hoy, está en 1.263, la plata está en 17.04, ganando también el 1.84%, es decir, 30 centavotes el día de hoy. En el tema del dólar index, bueno, pues de estar ganando alrededor del 0.4% hace un par de horas, ahora lo tenemos prácticamente plano, ganando apenas el 0.05%, cotizando en los 96,93 el dólar index. Y las monedas de América Latina de todos modos reflejan algo de debilidad con respecto al dólar. Obviamente esto también se ha atenuado. El peso mexicano está en 15.39, es decir, una caída del 0.15% con respecto al cierre del día de ayer. El peso colombiano está perdiendo también un 0.10%, un desliz apenas, está en 2.536 el cruce. El peso chileno también se desliza un cuarto de punto porcentual, creo que es el que más pierde en esta jornada en este momento. 619,15 sube el cruce del peso chileno, y el peso argentino se fortalece, dice la Kirchner, 0.03% para esta mañana, 8.99 lo tengo en mi pantalla. El sol peruano está también un desliz ligero del 0.09%, estamos hablando de 3.1450 la cotización en esta mañana. Y las demás monedas las tengo prácticamente sin cambios con respecto al viernes, 6.86 para el peso boliviano y 6.1985 la cotización del dólar yuan en esta mañana. Así las cosas el día de hoy. Continuando con más, en este momento está hablando el señor Stanley Fischer, es meramente académica la participación de Fischer en esta mañana, está hablando sobre el tema de las crisis financieras y lo que se puede aprender de estas crisis financieras, y dice, no se debería uno equivocar o creer que le hemos puesto punto final a la era de las crisis financieras. También dice por acá, el éxito de las reformas puede alimentar complacencia sobre el riesgo, hay que tener cuidado ahí. Históricamente siempre ha pasado eso, por cierto. También la expansión cuantitativa o la relajación cuantitativa es efectiva cuando las tasas son cercanas a cero, o más que efectiva, pues es la única herramienta que les queda mayormente, ¿no? Y también dice por acá el señor Fischer el día de hoy en sus declaraciones que no se debería descartar el uso de la política monetaria
para hacerle frente a las preocupaciones de estabilidad financiera. Bueno, ahí hay todo un debate sobre este tema y sobre este aborda un poco el señor Fisher el día de hoy en la revisión que hace sobre las crisis allá en Toronto el día de hoy. Y también tuvimos comentarios del señor Rosengren un poco más temprano que decía: yo quisiera normalizar las tasas tan pronto como fuera posible, pero las condiciones todavía no están ahí para que se logre esto. Hace un rato también le publiqué en la fanpage de Facebook y en mi página personal de Facebook también me parece, le publiqué un análisis que hacían precisamente sobre los mensajes de los bancos centrales, sobre todo de Janet Yellen, que decía de alguna manera que pues estarían intentando la normalización, y coinciden con lo que le comentaba yo la semana pasada. El mensaje, sobre todo por lo que dijo muy claramente Stanley Fischer la semana pasada, el mensaje está tratando de ser: tranquilo, suavecito, ahí te va la inyección, no te va a doler, ¿no? Es decir, el aumento de las tasas va a ser gradual, no se preocupen, vamos a llevar el cambio con cuidado, ¿no? Te vamos a tratar suavemente, dirían los banqueros centrales, y esto como una antesala a ya la decisión, o en lo que se tiene el momento de la decisión de normalizar las tasas o de empezar, digamos, el primer aumento de tasas de interés para regresarlas a esa normalidad, que hablando la Reserva Federal de Estados Unidos, ya decía Stanley Fischer, estaríamos hablando de entre un 3,5 y un 4% la tasa de interés. Continuando con más, vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 45 minutos. De regreso te voy a tener el dato de inflación de Alemania, el tema de Grecia, qué le dice Alemania, qué dice también el señor Oettinger de la Unión Europea. Todo esto en esta jornada. ¿Qué pasó con esas negociaciones que se intentaban sacar adelante este fin de semana? Y también los temas de los fundamentales europeos, el PMI manufacturero para la eurozona, el PMI manufacturero para el Reino Unido. Vamos a estar hablando del dato de inflación de Alemania, decía yo, y también cómo queda el sector manufacturero allá en China, que pues de alguna manera le mete frío al mercado. Te dejo con esta información, nada más te cuento, salió el dato de Market, del PMI manufacturero para Estados Unidos, 54 queda como final el día de hoy allá para los Estados Unidos, el PMI manufacturero de Market, que realmente todavía carece bastante de importancia allá en los Estados Unidos. El interesante vendrá un poco más adelante, ya hacia el final de este programa, cuando es el ISM manufacturero para los Estados Unidos, que ese sí puede que genere movimientos en el mercado. Por lo pronto, corte comercial, yo regreso enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 48 minutos. Y bueno, pues Alemania insiste que Grecia tiene que acordar un paquete de reformas amplio con los acreedores internacionales para poder recibir dinero. Es lo que declaraba Steven Seibert, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, a los periodistas en esta mañana. La firmeza que demuestra Alemania durante estas negociaciones de deuda entre el gobierno de Grecia de izquierdas y sus acreedores, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, pues decía el portavoz de Alemania, necesita amplias reformas. Y también el día de hoy el portavoz del Ministerio de Finanzas de Alemania, Martin Jager, dijo que no sería suficiente que Grecia acordara llevar a cabo las reformas de manera parcial. Jager habló de la necesidad
de que Grecia reforme su mercado laboral y el sector de servicios, y que realice más privatizaciones. El objetivo de estas medidas individuales es restaurar la sostenibilidad de la deuda de Grecia, decía Jagger. Sin esta sostenibilidad no se va a concluir con éxito el actual programa de rescate, sentenciaba. Y bueno, pues las presiones han ido aumentando para poner fin a este punto muerto en las negociaciones entre el gobierno de Grecia y los acreedores internacionales. Grecia tiene una deuda de 1.600 millones que pagar este mes de junio, entre el 5 y el 19 de junio, al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, pues algunos comentarios oficiales provenientes del gobierno de Grecia sugieren que el país podría no tener suficiente dinero para realizar estos pagos. Y sobre esto, mire, hay una variedad de opiniones, como usted quiera, que hasta parece que hablan de distintos miembros de distintos países y todos son griegos, Desde las más campechanas que dicen ni le busquen, no tenemos lana para pagar, hasta aquellas que dicen, bueno, estamos con la perspectiva de sí lograr hacer el pago, inclusive del mismo 5 de junio. Por lo pronto, el portavoz de Merkel decía que Grecia no será el tema de la reunión de este lunes que se tiene, pero Jean-Claude Juncker indicó durante el fin de semana que pues él se vería sorprendido de que Grecia no fuera el principal punto de debate. Así las cosas. Bueno, estamos aquí en un momento donde no se quiere hablar claramente a la prensa lo que está pasando, pero lo que son hechos es que, por un lado, le decía yo en el breve informativo, según las publicaciones del Sunday Times, estamos en mínimos de 10 años, el valor, digamos, de los depósitos bancarios allá en Grecia, están en mínimos de 10 años, algo verdaderamente espeluznante por decirlo menos. Los cotizan o los calculan actualmente en niveles de los 139.400 millones los depósitos bancarios. Esto es un 4% o cerca de un 4% menos que el mes anterior, decía el Sunday Times. Por el otro lado, esta semana la arrancaba el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, quejándose de que los acreedores de Grecia estaban asfixiándole, le estaban poniendo lo que él calificó condiciones absurdas, tratando de infringir un castigo absurdo, enorme, a lo que es Grecia. Bueno, como le dije yo en su principio, y más con lo que se vio en las elecciones últimas, en las regionales allá en España, en Grecia se negocia muchísimo más que el tema de Grecia mismo. La idea es dar también una lección, sentar un principio a todas las demás corrientes ideológicas en contra de la austeridad, de decir, ¿saben qué, muchachos? Por mucho que prometan que van a resolver los dolores de la austeridad, eso es mentira, y miren, aquí está el ejemplo de este vecino, ¿no? De alguna manera, lastimosamente a Grecia le está tocando ser el ejemplo, porque fue el primero donde los votantes, pues, pusieron en el poder a alguien que estaba más duro y menos dispuesto a negociar que los gobiernos anteriores, ¿no? Ese es básicamente el problema que ha, digamos, circunscrito el pobre avance en estas negociaciones allá en Grecia. La idea es que se deje bien claro el mensaje que pongas a quien pongas en el gobierno como pueblo, de la austeridad ya no te salvas, ¿no? Ese es, me parece, que el punto crítico en esta mañana. Por el otro lado, en la Comisión Europea hay voces un poco más suaves. Veíamos más temprano en esta mañana que el comisario europeo Oettinger decía este lunes que todavía es posible que Grecia y sus acreedores lleguen a un acuerdo esta misma semana. Necesitamos progresos a nivel de grupo de trabajo para que podamos ponernos de acuerdo en una agenda de reformas, quizás incluso para finales de esta semana, que pudiera desencadenar el pago del último tramo de ayuda del actual programa de rescate de Grecia, opinaba Oettinger al Die Welt allá en Alemania. Oettinger, sin embargo, rebajó las expectativas de cualquier avance importante en la reunión entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, junto con el presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker. Ese que decíamos hace un rato, no se iba a tocar el tema de Grecia, y que bueno, Jean-Claude Juncker dice, a mí me sorprendería mucho que no fuera un punto a tratar el tema de Grecia. Pero bueno, los desafíos en Grecia son demasiado grandes, decía Oettinger, para ser resueltos al paso, así que la presión para conseguir un acuerdo pues sigue intensificándose en el tema de Grecia. Y continuando con más información, fíjese usted que también en el tema de Grecia opina Goldman Sachs, ¿no? Que de repente es interesante ver de los peces gordos en el mercado, pues qué opinan sobre este tema o cómo están viendo la situación. Goldman Sachs
Dice, las negociaciones entre el gobierno de Grecia y sus acreedores pueden haber alcanzado un punto muerto, según Hugh Field, economista en jefe para Europa de Goldman Sachs. En una nota a sus clientes decía, vistas las dificultades políticas asociadas ya sea al gobierno de Grecia o a los cambios en las posiciones establecidas de sus acreedores, el camino más fácil será el no adoptar decisiones definitivas para ninguna de las partes. Esto lo aseguraba Phil, diciendo también que, bueno, pues la liquidez de Grecia se está agotando lentamente y es posible, incluso probable, que no se produzcan pagos en las obligaciones externas. En estas circunstancias, la deuda soberana de Grecia entraría tarde o temprano, y más probablemente temprano que tarde, en un impago técnico, concluía este analista de la Goldman Sachs. Bueno, pues así las cosas. El día de hoy le comentaba, Tradeweb reportaba más temprano, casi al inicio de esta jornada, que la rentabilidad de Grecia a 10 años estaba subiendo 21 puntos base al 11.22%. Bueno, pues ahí tiene usted cómo echar a perder los avances de una consolidación fiscal dolorosa que ha tenido en más de 5 años en recesión a Grecia, pues simplemente poniendo a alguien de izquierdas que quiera venir a romper y cambiar las reglas nuevamente. Parecen querer enseñar los miembros acreedores de Grecia en este momento. Son ya las 9 de la mañana con 55 minutos. Si le parece bien, vámonos a un corte comercial y de regreso le voy a tener, pues ahora sí, los fundamentales que nos falta por recorrer de la eurozona. Así que regresamos enseguida, no se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Nota importante, Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Oiga, el día de hoy el PMI manufacturero allá en la eurozona, pues finalmente no quedó como se estaba esperando. Alemania fue, digamos, el que arrastró a la baja al PMI manufacturero allá en la eurozona. Todos los demás países superaron las expectativas del mercado. Sin embargo, me refiero a los de las cuatro principales, ¿no? España, Italia y Francia salieron mejor a lo esperado, aunque Francia sigue estando todavía en territorio contráctil. Pero el problema fue Alemania, donde, bueno, pues el PMI manufacturero quedó bastante abajo de lo que el mercado estaba esperando. Finalmente, el índice de gestores de compra manufacturero allá en la eurozona se revisó a la baja, ya para el dato final, a 52.2 desde la estimación adelantada de 52.3. El dato aún se mantiene por arriba del 52 registrado en abril, es decir, de todos modos, implicó una ampliación en la velocidad de crecimiento con respecto al mes pasado. El crecimiento podría mantenerse ya que los nuevos pedidos registran su mayor avance en un año, apoyados por una subida de los pedidos de exportación y por el descenso del euro, dicen mayormente este movimiento. Las empresas aumentaron también la contratación de personal por noveno mes consecutivo, aunque ya no subieron los precios a pesar del incremento de sus costes. Y también continuando en el Reino Unido, el PMI manufacturero para mayo quedó de 52.0, creció con respecto al 51.8 de abril, aunque quedó ligeramente por debajo de lo que el mercado estaba esperando. En el tema de la inflación en Alemania, el índice de precios al consumidor armonizado con la Unión Europea de Alemania
aumentó en mayo 0.1% mensual y 1.7% interanual, cumpliendo así lo que estaba esperado el mercado, y quedó aumentando frente al 0.3% interanual que tenía el mes anterior. El aumento de la tasa en mayo tiene una magnitud similar a las de España e Italia, lo que sugiere factores comunes como la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, o el impacto de un euro débil sobre los precios de algunos bienes importados, decía Christian Schlutz, economista senior de la Berenberg. Y bueno, pues el dato apunta a un riesgo alcista o a una probabilidad alcista para las previsiones según la Berenberg y del consenso del mercado, que vaticinaban una inflación interanual del 0.2% para la eurozona. Un factor específico en Alemania, se piensa, es el impacto del nuevo salario mínimo sobre el precio de algunos servicios, que también podría impulsar gradualmente la inflación, agregaba este analista. Y bueno, pues aquí sobre el tema del salario mínimo, fue una medida controversial. Alemania no tenía salario mínimo y en este momento es la que tiene mejor el dato, digamos, de sus cifras macroeconómicas, ¿no? Entonces, la imposición de este tema, pues podría aportar lecciones importantes, coleccionando algo de experiencia con respecto a este tema. Y continuando con más información, en China el sector manufacturero se vio pues con un escenario dispar en mayo, porque por un lado el indicador oficialista del sector manufacturero registró modestos avances, mientras que por el otro lado el dato del sector privado reflejó una continua debilidad. El índice de gestores de compra de China subió, según la versión oficial, 50.2 en mayo, desde el 50.1 de abril. La ganancia fue marginal, pero vamos, subió, lo que contrasta con la calificación de 49.2 en mayo, es decir, todavía dentro de territorio contráctil, pero eso sí también por arriba del 48.9 de abril. Vamos, el mensaje se está recuperando un poco. Según HSBC, todavía no es lo suficiente como para decir que ya está expansivo este sector, aunque la versión oficial es que sí, que ya está expansivo. Por lo pronto, los recortes de empleo sostenidos, la continua actividad de reducción de existencias y la menguante actividad de compra sugiere que el sector podría seguir en territorio contráctil a medida que se encamine a la mitad del año, opinaba Anabel Fides, economista de Market, que pues se elabora junto con China, con la HSBC, este indicador para China. Curiosamente que ahora no citan a Hunbin. El último informe, decía Fides, sugiere que podrían ser necesarias más medidas de estímulo para ayudar a impulsar la demanda interna y a recuperar un cierto impulso de crecimiento. Ku Hongbin, ¿no? Es el analista de HSBC que normalmente se encarga de este tema. Oiga, en otras cosas, el dólar vuelve a la carga y las apuestas a favor del dólar regresaron después de pues un ratito de descanso, ¿no? Después de una gira artística de 2 meses, regresan las compras de dólares y bueno, pues esta semana esto es lo que refleja el Commitment of Traders. Una de las monedas que más fuerte movimiento registró fue la venta de yenes. Las posiciones cortas en el yen, dice el Commitment of Traders, que se publicó este viernes, aumentaron tanto como 182%. Y tenemos ya en este momento nuevos datos. El dato del ISM allá para lo que es Estados Unidos queda en 52, no es cierto, ahorita le digo, el ISM quedó en 52.8, perdón, sí, con respecto al 51.5 de abril. Por subíndices, el dato de los precios pagados quedó en 49.5, mejorando desde el 40.5 de abril. Las nuevas órdenes subieron también a 55.8 en mayo, lo que da la idea de que seguiría habiendo sustento en el aumento de esta cifra, 55.8 en este mes de mayo con respecto al 53.5 de abril. El dato del empleo mejoró también a 51.7 desde el 48.3. La producción bajó, sin embargo, a 54.5 desde el 56.0 y las entregas 50.7 desde el 50.1 mejoraron
Los libros de órdenes quedaron también mejorando a 53.5 desde el 49.5 que se tenía. La reacción del dólar, bueno, pues detiene por lo pronto la caída cerca de la zona de soportes de esta jornada, y de esta manera pues vemos ahí movimientos de repunte del dólar con respecto a el yen japonés, que vuelve a romper máximos en esta jornada luego de este dato. A 124.33 ya asciende en esta mañana. Perdón, rompe la resistencia a los 124.33, 124.36 los máximos de hace un momento, después de la publicación de este dato del ISM. Para la libra también vuelve a la carga de manera bajista. Como le decía yo al principio del programa, ¿no? De manera muy muy volátil. Estamos viendo que con este puro indicador estamos teniendo un recorrido de unos 45 pips prácticamente en cosa de un par de minutos. Estamos viendo que, por ejemplo, la libra cae hacia la zona de los 1.5225 nuevamente, desde los 52.60 que estaba rebotando hacia el alza. En el tema del euro también, un movimiento rápido, ¿no? De estar por la zona de los 1.0946, cae rápidamente hasta la zona de los 1.0927. Así las cosas esta mañana, el día de hoy. Y bueno, pues en esta mañana sigue siendo la libra la que tiene el rango más amplio de pips para el recorrido de esta jornada. Continuando con más información, déjeme y le platico sobre el tema de... ¿Qué me falta hoy por comentarle? Déjeme le platico sobre el tema de... de la OPEP. Fíjese usted, le decía yo que el precio del petróleo había estado bajo algo de presión en esta mañana desde la sesión asiática, presión que de alguna manera se había revertido mayormente durante la sesión europea. Uno de los factores interesantes fue precisamente los datos manufactureros que le comentaba de China, que bueno, pues mostró que el crecimiento todavía es dudosón por allá en este momento para China. Los operadores estuvieron recogiendo beneficios desde el viernes, cuando se publicó el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que mostraba una contracción del 0.7% en el primer trimestre, borrando así las ganancias cosechadas en la semana por el descenso de las reservas de crudo. Pero bueno, pues otros de los factores que podrían estar afectando, se piensa que cada vez es menos lo de la OPEP, su influencia es cada vez menor ante el aumento de la producción de energéticos, por ejemplo, de Estados Unidos, y también dicen por acá, la producción de la OPEP se mantiene baja por Nigeria y por Libia. La JBC Energy considera que la producción de crudo de la OPEP en mayo fue de 31.06 millones de barriles al día, 60,000 barriles diarios menos debido a las interrupciones de suministro en Libia y en Nigeria. Sin embargo, bueno, pues esto no ha afectado considerablemente a el precio del petróleo, al parecer. Y continuando ya para terminar, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, logró este domingo una victoria ajustada en las elecciones regionales, en las que su partido democrático de centro-izquierda se alzó vencedor en 5 de las 7 regiones de Italia, aunque los partidos antisistemáticos y antieuropeístas mejoraron también mucho en sus resultados, algo que podría seguir siendo preocupante. Los comicios del domingo fueron la primer prueba electoral para Matteo Renzi desde las elecciones europeas del pasado mes de mayo, en las que el partido de Renzi logró el respaldo del 41% del electorado, lo que lo puso en una posición muy fuerte para poder estar negociando e inclusive colocando a su gente ahí en este Parlamento Europeo. En Veneto, la Liga del Norte antieuropeísta y contraria a la inmigración, liderada por Matteo Salvini, logró una sólida victoria, con lo que confirma su dominio de la región. El partido de Renzi sufrió un revés también en Liguria, donde se vio superado por la formación Forza Italia de Silvio Berlusconi, que se impuso gracias a una alianza con la Liga del Norte. Bueno, pues así las cosas allá en la política de Italia. Con esto lo dejo, gracias por la compañía el día de hoy. En un rato más yo creo que va a ser hasta la tarde. Vamos a cerrar nada más la fase que teníamos actualmente de programación en MQL4, que la habíamos dejado pausada. Es que hubo un par de cambios en la versión de MetaTrader. De hecho, ya le había hecho yo un video mostrándole las novedades en la versión 825, ya salió la 830 también,
y entonces ahí hacía falta un ajuste para algo que estábamos utilizando en nuestros scripts, que estábamos enseñándolo a programar. Y ya el siguiente capítulo, no el que se va a publicar hoy, sino el siguiente capítulo, ya vamos a empezar con indicadores técnicos para explicarle el uso de las matrices y de una serie de variedad de cosas que requiere usted para estar generando, ya digamos, vamos a evolucionar de estar haciendo scripts para explicar las cosas a pasar ya al uso de lo que es precisamente los digamos componentes ya más avanzaditos, como es en este caso los indicadores técnicos. Así que no se despegue de ese curso de programación de MQL4, y vamos a estar insertando de repente pausas, ¿no? Para no cortar ni a unos ni a otros, vamos a estar insertando pausas de repente en este curso para estar dándole también material a la gente que dice, bueno, a mí no me interesa la programación, pero me interesa otro tipo de contenido educativo sobre el tema de la operación de divisas, el análisis técnico, etcétera. Así que bueno, pues vamos a tratar de darle en la medida de lo posible gusto un poco a todos. Gracias por la compañía, siga con nosotros en vivo, en un rato más le pongo la charla del día de hoy, y para la gente que nos está escuchando en la versión grabada a través de YouTube, muchísimas gracias por la compañía. Siga compartiendo estos videos, siga apoyando al noticiero y a los distintos videos que publicamos en Radio Forex Hispana para poder estar llegando cada vez a un mayor número de gente y así pues sostener al canal. Muchísimas gracias, nos vemos, pásala bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.